Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, desciende tu gracia sobre nosotros y danos la virtud de alabarte y de glorificarte. Permítenos siempre serte fiel, Señor. Ayúdanos a corregir nuestros errores, ayúdanos a mejorar cada vez más, y a medida que vamos conociendo la sana doctrina de nuestra Madre la Iglesia, nos dejemos guiar por ella, Señor, y por la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Discúlpenme, mis hermanos, sé que me he perdido, hemos estado bastante ocupados y no se me ha prestado una cosa u otra y no he podido, pero les pido disculpas. Vamos a reactivarnos otra vez. Vamos en el capítulo 45 de la Carta Apostólica, la Eucaristía en su relación con la Iglesia, Ecclesia de Eucaristía. Si en ningún caso es legítima la celebración, si falta la plena comunión, no ocurre lo mismo con respecto a la administración de la Eucaristía. En circunstancias especiales, a personas pertenecientes a la Iglesia o a comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, en efecto, en este caso el objetivo es satisfacer una grave necesidad espiritual para la salvación eterna de los fieles, singularmente considerados, pero no realiza una intercomunión, que no es posible mientras que se haya restablecido del todo los vínculos visibles de la comunión eclesial. O sea que si por católico que sea el sacerdote, por muy sacerdote que sea, si no está en plena comunión con la Iglesia, esa Eucaristía no es válida. En este sentido se orientó el Concilio Vaticano II, fijando el comportamiento que se ha de tener con los orientales que, encontrándose de buena fe separados de la Iglesia Católica, están bien dispuestos y piden espontáneamente recibir la Eucaristía del ministro católico. Este modo de actuar ha sido ratificado después por ambos códigos, en los que también se contempla con las oportunas adaptaciones el caso de los otros cristianos no orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Párrafo 46. En la encíclica Ut Unum Sint, yo mismo he manifestado aprecio por esta normativa, que permite atender la salvación de las almas con el discernimiento oportuno. Es motivo de alegría recordar que los ministros católicos pueden, en determinados casos particulares, administrar los sacramentos de la Eucaristía, de la penitencia, de la unción de los enfermos a otros cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, pero que desean vivamente recibirlos. Los piden libremente y manifiestan la fe que la Iglesia Católica confiesa en estos sacramentos. Miren, yo estaba para decir, yo no sé si estoy de acuerdo con esto, pero a medida que iba leyendo me doy dando cuenta la belleza de la Iglesia Católica. Iba a decir, ¿cómo es que lo pueden recibir la Eucaristía si ni siquiera creen en ella? Pues aquí dice, pero que desean vivamente recibirlos, o sea que lo desean, después lo piden libremente y por último manifiestan la fe que la Iglesia Católica confiesa en estos sacramentos. Por ejemplo, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no creen en eso, por mucho deseo que lo tengan, no lo pueden recibir. Ahora en estos tiempos nuestros líderes quizás no practican eso, al menos no todos, pero eso es lo que debe de ser. Tienen que creer lo que profesamos, ya sea en la confesión, en el bautismo, o en la unción de los, en la Eucaristía o en la unción de los enfermos. Si no proclaman en lo que confiesa la Iglesia en esos sacramentos, entonces no la pueden recibir, por muy buenas personas que sean, por muy buen deseo que tengan para recibirlo, no pueden.
Recíprocamente, en determinados casos y por circunstancias particulares, también los católicos pueden solicitar los mismos sacramentos a los ministros de aquellas iglesias que sean válidos. Estamos hablando de las iglesias separadas, como los ortodoxos, como los coptos, que tienen una comunión pero no plena con la iglesia. Obviamente esto nada tiene que ver con los protestantes, sino estamos hablando de las iglesias que tienen alguna comunión no plena, pero comunión con la iglesia católica. Es necesario fijarse bien en estas condiciones, que son inderogables, aun tratándose de casos particulares y determinados, puesto que el rechazo de una o más verdades de fe sobre estos sacramentos, y entre ellas lo referente a la necesidad del sacerdocio ministerial para que sean válidos, hace que el solicitante no esté debidamente dispuesto para que sean legítimamente administrados. Como pueden ver, no es cualquier iglesia lo mismo. No. Al cabo allá también dan la Eucaristía. No. No es lo mismo. Por eso debemos de formarnos para no ser esos católicos mal formados, ignorantes, que dicen que cualquier iglesia es lo mismo. Y también a la inversa, un fiel católico no puede comulgar en una comunidad que carece del válido sacramento del orden. ¿Como quién estamos hablando? Estamos hablando como eso que les digo, por ejemplo, los calvinistas, ellos no tienen válidamente ese orden. En este caso está hablando de los coptos, de los coptos, de los asirianos, de ortodoxos. Ellos sí tienen válidamente. ¿Por qué? Porque tienen una secuencia original desde los apóstoles hasta el día de hoy. Pero los demás protestantes no tienen esta comunión. Por lo tanto, las eucaristías de ellos no son válidas para nosotros. La fiel observancia del conjunto de las normas establecidas de esta materia es manifestación y al mismo tiempo garantía de amor, sea a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, sea a los hermanos de otra confesión cristiana, a los que se les debe el testimonio de la verdad, como también a la causa misma de la promoción de la unidad. Una vez más, con aquellos que tienen la continuidad sacerdotal. No es nomás para toda aquella secta que se proclama cristiana, no. Capítulo 5. Decoro de la Eucaristía, de la celebración eucarística. Párrafo 47. Quien lee el relato de la institución eucarística en los evangelios sinópticos queda impresionado por la sencillez y al mismo tiempo la gravedad con la cual Jesús, la tarde de la última cena, instituye el gran sacramento. Hay un episodio que en cierto sentido hace de preludio la unción de Betania, una mujer que Juan identifica como María, hermana de Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, provocando en los discípulos, en particular en Judas, Mateo 26:8, Marcos 14:4 y Juan 12:4, una reacción de protesta, como si este gesto fuera un derroche intolerable, considerando las exigencias de los pobres. ¿Qué dicen los protestantes? Tanto dinero que tiene la iglesia, mejor deberían dárselo a los pobres. Vamos a ver qué dijo Jesús. Pero la valoración de Jesús es muy diferente, sin quitar nada al deber de la caridad hacia los necesitados, a los que se han de dedicar siempre los discípulos. Pobres tendréis siempre con vosotros. Siempre. Si la iglesia vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres, no faltará mucho tiempo cuando vuelva a haber pobres. Pobres los habrá siempre. Lo que pasa es que al protestante le conviene que la iglesia venda todo, porque después de que vengan todo, ahora ya no van a decir que la iglesia venda todo. Ahora van a decir, a ver, ¿dónde están las pruebas de que la iglesia está desde el comienzo? Pues sí, como la iglesia vendió toda la historia, entonces ya no van a tener pruebas. Y eso el protestante lo va a restregar en la cara. Al final de cuentas, lo único que quieren es nomás quejarse. Mateo 26:11, Marcos 14:7, Juan 12:8. Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y sepultura y aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece también después de la muerte, por estar indisolublemente unido al misterio de su persona.
En los evangelios sinópticos el relato continúa con el encargo de Jesús que Jesús da a los discípulos de preparar cuidadosamente la sala grande, necesaria para celebrar la cena pascual. Marcos 14:15, Lucas 12:2. Y con la narración de la institución de la Eucaristía, dejando entrever, al menos en parte, el esquema de los ritos hebreos de la cena pascual hasta el canto del Ayel. Mateo 26:30, Marcos 14:26. El relato aún con las variantes de las diversas tradiciones muestra de manera tan concisa como solemne las palabras pronunciadas por Cristo sobre el pan y sobre el vino, asumidos por él como expresión concreta de su cuerpo entregado y su sangre derramada. Todos estos detalles son recordados por los evangelistas a la luz de la praxis de la fracción del pan, tan bien consolidada ya en la iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del Jueves Santo, desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una sensibilidad litúrgica articulada sobre la tradición veterotestamentaria y preparada para remodelarse en la celebración cristiana, en sintonía con el nuevo contenido de la Pascua. Párrafo 48. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No menos que aquellos primeros discípulos encargados de preparar la sala grande. La Iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan grande misterio. La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y en efecto, nada será bastante para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el esposo divino hace continuamente a la iglesia esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la cruz, y haciéndose alimento para todos los fieles, aunque la lógica del convite inspire familiaridad, la iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo, olvidando que Él es también su Dios y que el banquete sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial marcado por la sangre derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado, en el que la sencillez de los signos obtiene el abismo de la santidad de Dios, o sacrum convenium in quo Christi sumitur. El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de peregrinos en camino por la senda del mundo, es panis angelorum, pan de los ángeles. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mateo 8:8, Lucas 7:6. Mis hermanos, yo te invito, si tú eres un católico que resulta que te cruzaste con este video, vuelve atrás a los videos. Este es el video 10, si mal no recuerdo. Vuelve atrás. Ve lo que hemos profundizado sobre la Eucaristía. No te pierdas del gran misterio, de este pan de vida que nos da vida eterna. Hermano protestante, si tú estás escuchando este video, por favor, tómate tu tiempo, vuélvenos a ver los videos, medítalos. Mándame un mensaje si tienes dudas, platiquemos, dame la oportunidad de mostrarte con la Biblia que la Eucaristía nos da vida eterna, que verdaderamente Cristo está en la Eucaristía. Pero no te cierres, yo te prometo que si tú me escribes, hablaremos libremente, tranquilamente tú y yo, con pasajes bíblicos. No te voy a tocar ni siquiera esta encíclica. Solo hablaremos de la Biblia y podrás ver la grandeza de la Eucaristía y de lo que te estás perdiendo por no estar dentro de la iglesia. Si tú quisieras mandarme un mensaje en privado, mi correo electrónico es fácil de memorizar:
misantodios@gmail.com. Mándame un mensaje y tendré mucho gusto en atenderte. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, Dios me los bendiga y primero Dios, continuaremos mañana.